Tú no mereces ni un centavo de esta fortuna, escupió mi tío Alberto, su rostro deformado por el odio, mientras el abogado acababa de anunciar que yo, el fracasado de la familia, había heredado los 30 millones de dólares de mis abuelos. La sala de juntas quedó en silencio sepulcral cuando mi prima Valeria se levantó bruscamente derribando su silla. «Manipulaste a 2 ancianos para quedarte con nuestra herencia», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Mi tía Carmen comenzó a llorar teatralmente mientras mi tío amenazaba con demandarme. Yo permanecí callado, observando cómo la máscara de amor familiar se desmoronaba ante mis ojos, revelando la codicia que siempre había existido debajo. El abogado Ramírez, imperturbable ante el caos, sacó un sobre sellado con el emblema de mis abuelos. Hay algo más que don Eduardo y doña Carmen dejaron específicamente para este momento, anunció con voz firme, que silenció inmediatamente los gritos. Colocó un dispositivo en el centro de la mesa y presionó reproducir. La imagen de mis abuelos apareció en la pantalla de la pared, causando que todos contuvieran la respiración. «Si están viendo esto», comenzó mi abuela con una claridad sorprendente, «es porque hemos fallecido, y nuestra fortuna ha sido entregada a nuestro nieto Mateo». Mi abuelo continuó. «Y seguramente algunos de ustedes están protestando por nuestra decisión. La precisión con la que anticiparon la reacción familiar hizo que un escalofrío recorriera la sala. Lo que siguió fue una demolición sistemática de la falsa devoción familiar que nadie esperaba. Nunca fui considerado importante en la familia Garza. Soy Mateo, tengo 29 años, y mientras mis primos presumían de sus títulos en universidades prestigiosas y puestos ejecutivos, yo me conformaba con mi pequeña librería que apenas generaba suficiente para pagar el alquiler. «Un desperdicio de potencial», repetía mi tío Alberto en cada reunión familiar, asegurándose de que todos escucharan. Tras la muerte de mi padre hace 11 años y la ausencia permanente de mi madre desde mi infancia, mis abuelos se convirtieron en mi único refugio verdadero. Cada semana, sin falta, los visitaba. Les leía sus novelas favoritas cuando la vista comenzó a fallarles, los acompañaba a sus citas médicas y simplemente escuchaba sus historias una y otra vez, sin jamás mostrar impaciencia. Nunca lo hice esperando recibir algo a cambio. Ellos eran mi familia real en un mar de parientes que solo recordaban mi existencia cuando necesitaban sentirse superiores. «Alberto», continuó mi abuelo en el video con voz firme, «en los últimos 5 años has visitado nuestra casa exactamente 12 veces. 10 de esas visitas fueron para solicitar préstamos para tus negocios fallidos, préstamos que nunca devolviste». Mi tío palideció mientras la traición que había cometido quedaba expuesta ante todos. «Valeria», prosiguió mi abuela, «cancelaste nuestro almuerzo de cumpleaños porque conseguiste entradas para un concierto. Luego publicaste en redes sociales lo mucho que nos extrañabas ese mismo día». Mi prima se hundió en su asiento, su arrogancia anterior completamente desvanecida. Uno por uno, mis abuelos desenmascararon a cada miembro de la familia con evidencias precisas y fechas exactas, llamadas nunca devueltas, celebraciones a las que no fueron invitados y las innumerables veces que fueron tratados como un banco en lugar de como familia. La justicia que se desplegaba ante mis ojos me dejó sin palabras. Durante años había soportado ser el blanco de burlas por mi falta de ambición, mientras observaba cómo estos mismos familiares adulaban a mis abuelos cuando necesitaban algo. «Mateo», dijo finalmente mi abuelo con voz cálida, «tú fuiste el único que nos trató como personas, no como chequeras. Viniste cuando estábamos enfermos. Nos escuchaste cuando nadie más lo hacía. Y nunca, ni una sola vez en todos estos años, nos pediste dinero». Mi abuela asintió con lágrimas en los ojos. «Por eso te dejamos nuestra fortuna completa. No es un premio, es un reconocimiento a tu amor genuino». Cuando el video terminó, la atmósfera en la sala había cambiado por completo. Mi tío Alberto, recuperando su compostura, se levantó lentamente. «Esto es una farsa», declaró, su voz temblando de rabia contenida. «Claramente manipulaste a 2 ancianos seniles. Impugnaré este testamento hasta el final». Lo que no sabía mi tío era que mis abuelos, siendo tan meticulosos como siempre, habían anticipado cada posible objeción. El abogado Ramírez, sin inmutarse, extrajo otro documento de su maletín. Don Eduardo y doña Carmen contrataron a 3 especialistas en psiquiatría geriátrica que certificaron su plena capacidad mental antes de modificar su testamento. También, añadió, colocando una pequeña memoria USB sobre la mesa,
Tenemos grabaciones de cada interacción familiar de los últimos 5 años. El rostro de mi tío perdió todo color. La traición que había planeado contra mí estaba a punto de convertirse en su propia ruina, y lo que sucedería después cambiaría nuestra familia para siempre. Mientras mi familia procesaba la revelación del video, yo observaba sus rostros desencajados con una mezcla de tristeza y vindicación. El abogado Ramírez comenzó a detallar los términos específicos de la herencia. La mansión familiar en el exclusivo barrio de Las Lomas, 3 propiedades comerciales en el centro de la ciudad, una cartera de inversiones diversificada y varias cuentas bancarias que sumaban los 30 millones de dólares. Con cada detalle que enumeraba, la respiración de mi tío Alberto se volvía más agitada, y los ojos de mi prima Valeria se entrecerraban con un odio que nunca había visto dirigido hacia mí. «Esto no quedará así», murmuró mi tío entre dientes cuando la reunión comenzó a disolverse. «No sabes en lo que te has metido, Mateo». Su amenaza flotó en el aire como un presagio mientras abandonaba la oficina del abogado, seguido por el resto de la familia. Nadie se despidió de mí, nadie me dirigió una última mirada. Solo quedamos el abogado Ramírez y yo en aquella sala, que minutos antes había sido escenario del desmoronamiento de la fachada familiar que conocía desde siempre. «Sus abuelos anticiparon esta reacción», comentó Ramírez mientras guardaba los documentos. «Me pidieron que le entregara esto en privado». Me extendió un sobre sellado con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía de mi abuela. «También debo advertirle, señor Garza, que su familia probablemente intentará impugnar el testamento a pesar de todas las precauciones que tomamos. La fortuna que acaba de heredar despierta lo peor en las personas». Asentí lentamente, sintiendo el peso del sobre entre mis manos. «¿Qué debo hacer ahora?», pregunté, abrumado por la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «Primero, necesitamos transferir los activos a su nombre. Después, le recomendaría contratar seguridad personal. La traición familiar puede manifestarse de formas inesperadas, especialmente cuando hay una fortuna de por medio». Sus palabras resonaron en mi mente mientras abandonaba el edificio, el sobre de mis abuelos firmemente guardado en el bolsillo interior de mi chaqueta. Al llegar a mi modesto apartamento sobre la librería, me senté en el gastado sofá que había comprado de segunda mano años atrás. La ironía no se me escapaba. En cuestión de horas había pasado de luchar por pagar el alquiler a ser multimillonario. Abrí con cuidado el sobre y desplegué las páginas escritas a mano. «Querido Mateo», comenzaba la carta con la letra de mi abuela, «si estás leyendo esto, significa que ya no estamos contigo y que has descubierto la verdad sobre nuestra decisión. Sabemos que esto traerá conflicto a tu vida y lo lamentamos profundamente, pero también sabemos que eres lo suficientemente fuerte para enfrentarlo». Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión mientras continuaba leyendo. Mis abuelos explicaban que habían estado observando a la familia durante años, documentando meticulosamente cada interacción, cada traición pequeña y grande. «No tomamos esta decisión a la ligera», escribió mi abuelo. «Durante los últimos 5 años, pusimos a prueba a cada miembro de la familia sin que lo supieran. Les dimos oportunidades para demostrar amor genuino, no interés material. Solo tú pasaste esa prueba sin siquiera saber que existía». La carta continuaba con consejos sobre cómo manejar la fortuna, nombres de asesores financieros de confianza y, sorprendentemente, una detallada lista de las traiciones más significativas de cada miembro de la familia, con fechas y circunstancias específicas. «No te entregamos esta información para que guardes rencor», aclaraba mi abuela, «sino para que estés preparado. La familia intentará manipularte, harán promesas, incluso podrían amenazarte. Debes estar armado con la verdad». Mientras leía, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente con mensajes y llamadas. Mi tía Carmen, quien no me había dirigido la palabra en años, de repente estaba preocupada por mi bienestar. Mi prima Valeria, la misma que horas antes me había acusado de manipulación, ahora me invitaba a cenar para arreglar las cosas. Mi tío Alberto, sin embargo, mantenía su postura hostil, enviándome un mensaje que no era más que una amenaza velada. «Disfruta la fortuna mientras puedas. Esto no ha terminado». Apagué el teléfono y continué leyendo la carta hasta la última página, donde encontré algo que me dejó sin aliento. «Hay algo más que debes saber», escribió mi abuelo. «Algo que hemos mantenido en secreto incluso de Alberto. La fortuna que conoce la familia no es más que la punta del iceberg. El verdadero legado está protegido en un fideicomiso que solo tú puedes acceder, siguiendo las instrucciones adjuntas. Confía solo en Ramírez para esto. Nadie más». Un escalofrío recorrió mi espalda.
Si 30 millones habían provocado esta reacción en mi familia, ¿qué sucedería si descubrieran que había más? Mucho más. La traición que sentía se mezclaba ahora con un miedo genuino. Mis abuelos me habían convertido no solo en millonario, sino en el blanco de una familia cuya codicia acababa de quedar expuesta. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, mientras abría la librería como cualquier otro día, intentando mantener una apariencia de normalidad, noté un auto desconocido estacionado al otro lado de la calle. Dentro, una figura observaba la entrada de mi negocio. La paranoia comenzó a instalarse en mi mente. ¿Mi familia había pasado ya a la vigilancia directa? ¿O simplemente estaba imaginando amenazas donde no las había? Mi respuesta llegó 3 días después, cuando regresé a la librería después del almuerzo, y encontré la puerta forzada. El interior estaba completamente revuelto. Libros esparcidos por el suelo, cajones abiertos, incluso las tablas del piso habían sido levantadas en algunos lugares. No era un robo común. Nada de valor había sido sustraído. Buscaban algo específico. Llamé inmediatamente a Ramírez, quien llegó en menos de 1 hora, acompañado por 2 hombres que presentó como consultores de seguridad. Esto es exactamente lo que temíamos, dijo observando el desastre. Están buscando el fideicomiso o cualquier documento relacionado con la herencia adicional. ¿Cómo podrían saber sobre eso?, pregunté, sintiendo que mi privacidad había sido violada de la manera más íntima. Nunca subestimes la red de información de Alberto. Tiene contactos en lugares insospechados. Ramírez se ajustó las gafas y me miró directamente. Es hora de que implementemos el plan de contingencia que sus abuelos diseñaron. Ya no es seguro que permanezca aquí. Esa misma tarde, siguiendo el consejo de Ramírez, contraté seguridad privada y me mudé temporalmente a un hotel bajo un nombre falso. La paranoia que inicialmente creí injustificada ahora parecía una respuesta completamente razonable. Mi familia, o al menos parte de ella, había cruzado una línea que jamás imaginé posible. La traición ya no era emocional, se había vuelto potencialmente peligrosa. Lo que no sabía entonces era que el allanamiento a mi librería era solo el principio. Alberto estaba dispuesto a llegar mucho más lejos para arrebatarme lo que consideraba suyo por derecho, y yo tendría que enfrentar una batalla para la que no estaba preparado, utilizando recursos que nunca supe que poseía. 2 semanas después del allanamiento, recibí una llamada de Ramírez. Su voz sonaba tensa, urgente. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Han presentado una demanda formal contra el testamento. Al llegar al despacho del abogado, encontré a Ramírez revisando una pila de documentos legales con expresión grave. Su tío ha contratado a Fernández y Asociados, me informó, refiriéndose a uno de los bufetes más prestigiosos y agresivos de la ciudad. Están alegando que sus abuelos fueron indebidamente influenciados y que padecían demencia cuando modificaron el testamento. Pero usted dijo que teníamos certificados médicos, que todo estaba en orden, respondí, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Y los tenemos. Pero Fernández es conocido por fabricar evidencia cuando es necesario. Ramírez se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Han conseguido que un supuesto enfermero que atendió a sus abuelos firme una declaración afirmando que mostraban signos claros de deterioro cognitivo. Eso es mentira. Mis abuelos nunca tuvieron enfermero. Yo mismo los cuidaba, exclamé, sintiendo cómo la indignación crecía en mi interior. Lo sé, y podemos demostrarlo. Pero esto será largo y desgastante, exactamente lo que Alberto quiere, agotarlo emocionalmente hasta que acepte un acuerdo. Ramírez hizo una pausa y luego continuó con tono decidido. Es hora de usar las armas que sus abuelos nos dejaron. Esa tarde, Ramírez me mostró algo que mis abuelos habían preparado meticulosamente. Un archivo digital completo con grabaciones de cada visita familiar durante los últimos 5 años. Cámaras discretas instaladas en su casa habían documentado cada interacción, cada conversación. Vi a Alberto pidiéndoles dinero repetidamente, escuché a Valeria menospreciándolos cuando creía que no podían oírla. Presencié la indiferencia de toda la familia hacia 2 ancianos que solo buscaban compañía y afecto. ¿Es legal usar esto?, pregunté, impactado por la previsión de mis abuelos. Sus abuelos consultaron extensamente sobre esto. Las grabaciones fueron hechas en su propiedad privada, con su conocimiento y consentimiento. Son completamente admisibles, confirmó Ramírez. Pero hay más. El abogado abrió una carpeta sellada y extrajo varios documentos notariados. Sus abuelos hicieron que cada préstamo a Alberto fuera oficial,
con documentos firmados. Nunca se los cobrarían, pero querían el registro. También tenemos pruebas de que intentó manipularlos para que firmaran documentos cuando su abuelo estuvo hospitalizado hace 3 años. Mi mente daba vueltas procesando toda esta información. Mis abuelos, a quienes siempre había visto como personas afables y confiadas, habían estado construyendo silenciosamente un caso contra su propia familia, anticipando la traición que vendría tras su muerte. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiendo una determinación nueva a reemplazar el miedo inicial. Contraatacamos, respondió Ramírez con firmeza. Pero primero, necesitamos asegurar el fideicomiso adicional. Es hora de que conozca la verdadera magnitud de su herencia, señor Garza. Al día siguiente, seguí las instrucciones detalladas en la carta de mis abuelos y, acompañado por Ramírez, visité una caja de seguridad en un banco suizo con presencia en nuestro país. Lo que encontré dentro cambió completamente las dimensiones del conflicto familiar. No solo había documentos del fideicomiso adicional que triplicaba el valor de la herencia conocida, sino también algo que me dejó sin aliento: pruebas de que los negocios fallidos de Alberto no eran simples fracasos, sino esquemas fraudulentos que mis abuelos habían estado investigando en secreto. Sus abuelos sospechaban que Alberto estaba involucrado en actividades ilegales, explicó Ramírez mientras revisábamos los documentos. Contrataron investigadores privados cuando empezaron a notar irregularidades en los préstamos que solicitaba. Lo que descubrieron los devastó. Entre los documentos había evidencia de que Alberto había estado desviando fondos de inversores, utilizando empresas fantasma para lavar dinero y falsificando firmas, incluidas las de mis abuelos en algunos documentos. También había intentado, sin éxito, acceder a las cuentas principales de mis abuelos en múltiples ocasiones. ¿Por qué no lo denunciaron?, pregunté, horrorizado ante la magnitud de la traición. Porque era familia, respondió Ramírez simplemente. Pretendían confrontarlo después de asegurar su patrimonio, darle una oportunidad de redimirse. Lamentablemente, fallecieron antes de poder hacerlo. Con esta nueva información, la estrategia cambió completamente. Ya no estábamos a la defensiva. Ahora teníamos el poder de contraatacar, y con consecuencias potencialmente devastadoras para Alberto. La justicia que mis abuelos no habían podido obtener en vida ahora dependía de mí. ¿Estás seguro de querer proceder con esto?, preguntó Ramírez mientras regresábamos a su oficina. Una vez que presentemos esta evidencia, no hay vuelta atrás. Su tío podría enfrentar cargos criminales. Me detuve un momento para reflexionar. ¿Realmente quería destruir a mi familia? Por muy traicioneros que hubieran sido, pero entonces recordé la invasión a mi librería, las amenazas veladas, el falso testimonio del supuesto enfermero, y supe que Alberto no se detendría ante nada para quitarme lo que mis abuelos me habían dejado. ¡Proceda!, respondí con una determinación que no sabía que poseía. Pero quiero ofrecerle una salida primero, una única oportunidad. Ramírez asintió comprensivamente. Sus abuelos estarían orgullosos de su compasión, señor Garza. Arreglaré una reunión. 3 días después, me encontré nuevamente en la oficina de Ramírez, esta vez frente a Alberto y su abogado. Mi tío mantenía su actitud arrogante, convencido de que la reunión era un signo de mi debilidad, un paso hacia la rendición. Veo que finalmente has entrado en razón, comenzó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cuál es tu oferta? ¿50%? No aceptaré menos. Respiré profundamente y miré directamente a los ojos del hombre que había intentado destruirme. No hay oferta, Alberto. Esta reunión es para darte una oportunidad, la única que tendrás. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Oportunidad de qué? De retirar tu demanda y desaparecer de mi vida antes de que presente esto a las autoridades. Ramírez deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de algunos de los documentos más incriminatorios que habíamos encontrado. El abogado de Alberto revisó rápidamente el contenido y vi cómo su expresión profesional se desmoronaba con cada página que pasaba. Le susurró algo urgentemente a mi tío, quien arrebató la carpeta y comenzó a revisar los documentos frenéticamente. Esto está fabricado, balbuceó, pero el temblor en su voz traicionaba su pánico. No puedes probar nada. Tenemos los originales, Alberto. Y mucho más que no está en esa carpeta, respondí calmadamente. Los abuelos lo sabían todo. Cada estafa, cada firma falsificada, cada centavo desviado. La realidad de su situación comenzó a asentarse en su rostro. Ya no estaba frente al sobrino tímido y manipulable que creía conocer.
La fortuna que tanto codiciaba ahora representaba su ruina potencial. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, toda su arrogancia anterior reemplazada por miedo palpable. Que retires la demanda, firmes un acuerdo de no contacto con validez legal y nunca más te acerques a mí ni a nada relacionado con los abuelos, respondí sin dudar. A cambio, estos documentos permanecerán privados. ¿Y si me niego? Entonces todo esto irá directamente a la fiscalía, intervino Ramírez. Y según mi experiencia, estaríamos hablando de 15 a 20 años de prisión, como mínimo. La habitación quedó en silencio mientras Alberto consideraba sus opciones, que en realidad se reducían a una sola. Finalmente, con un gesto derrotado, asintió. «Redacten el acuerdo», murmuró. «Lo firmaré». Cuando Alberto y su abogado se marcharon, me quedé solo con Ramírez, procesando lo que acababa de ocurrir. Había ganado, pero la victoria tenía un sabor agridulce. Mi familia estaba irremediablemente rota, no por mi herencia, sino por la codicia que la había consumido mucho antes de que mis abuelos fallecieran. ¿Hice lo correcto?, pregunté, más para mí mismo que para Ramírez. Creo que sus abuelos estarían orgullosos, respondió el abogado. Ofreció misericordia cuando podría haber elegido venganza. Eso dice mucho sobre usted, señor Garza. En los días siguientes, Alberto cumplió su parte del trato. La demanda fue retirada y el acuerdo de no contacto quedó firmado y notariado. Valeria y el resto de la familia, al ver que Alberto se retiraba, comenzaron a distanciarse también, abandonando sus intentos de acercamiento interesado. La paz llegó a mi vida, pero junto con ella, una soledad que no había anticipado. Mi librería, una vez mi refugio, ahora parecía pequeña y vacía. La fortuna que había heredado me ofrecía posibilidades ilimitadas, pero ninguna dirección clara. Pasé semanas reflexionando sobre lo que realmente quería hacer, sobre cómo honrar el legado de mis abuelos más allá de simplemente proteger su patrimonio. La respuesta llegó un mes después, mientras reorganizaba los libros dañados durante el allanamiento. Entre ellos encontré un viejo álbum de fotos que mis abuelos me habían regalado años atrás. Al hojearlo, me detuve en una fotografía particular. Mi abuelo, joven y sonriente, frente a una biblioteca pública recién inaugurada en un barrio desfavorecido. La imagen estaba acompañada de un recorte de periódico, donde se destacaba su donación anónima que había hecho posible esa biblioteca. Nunca hablaban de sus donaciones, recordé en voz alta. Esa había sido su forma de usar su fortuna. Discretamente, sin reconocimiento, simplemente haciendo el bien donde veían necesidad. En ese momento, supe exactamente qué hacer. Contacté a Ramírez y comenzamos a diseñar una fundación educativa que llevaría el nombre de mis abuelos. Su misión: crear bibliotecas y centros de aprendizaje en comunidades sin acceso a libros, financiar becas para estudiantes de bajos recursos y apoyar a pequeñas librerías independientes que luchaban por sobrevivir en la era digital. 6 meses después de la muerte de mis abuelos, inauguré la primera biblioteca financiada por la fundación. No hubo grandes ceremonias ni cobertura mediática, solo un espacio acogedor lleno de libros en un barrio que nunca había tenido acceso a una biblioteca. Mientras observaba a los niños explorar los estantes con ojos maravillados, sentí que mis abuelos de alguna manera estaban allí, asintiendo con aprobación. Mi vida cambió de formas que nunca había imaginado. La librería que una vez apenas me permitía sobrevivir, se convirtió en la sede de una red de librerías comunitarias que ofrecían programas de alfabetización y espacios culturales. La fortuna que había provocado tanta traición familiar ahora servía para crear oportunidades para miles de personas. Un año después de la confrontación con Alberto, recibí noticias suyas a través de Ramírez. Mi tío había intentado reconstruir sus negocios en otra ciudad, pero su reputación lo había seguido. Sin el apoyo financiero de mis abuelos y con inversores cada vez más sospechosos de sus propuestas, estaba prácticamente en bancarrota. Valeria, quien siempre había dependido de la generosidad familiar, ahora trabajaba como vendedora en una tienda departamental, lejos del estilo de vida lujoso al que estaba acostumbrada. No sentía alegría al conocer sus circunstancias, pero tampoco remordimiento. Cada uno estaba cosechando las consecuencias de sus propias acciones, una justicia poética que no había buscado pero que parecía inevitable. Una tarde, mientras supervisaba la construcción de la tercera biblioteca de la fundación, recibí una visita inesperada. Una mujer mayor, con un niño de aproximadamente 10 años, se acercó tímidamente. «¿Señor Garza?», preguntó con voz suave. «No sé si me recuerda».
Soy Dolores. Trabajé como cocinera para sus abuelos durante muchos años. La recordé inmediatamente. Dolores había sido parte de la vida de mis abuelos desde que yo era niño, siempre discreta y amable, preparando las comidas que compartíamos durante mis visitas. Por supuesto que te recuerdo, Dolores, respondí con una sonrisa sincera. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Este es mi nieto, Gabriel, presentó al niño, que me observaba con curiosidad. Le he hablado mucho de usted y de sus abuelos. Cuando nos enteramos de la biblioteca, quiso venir a conocerlo. Conversamos durante un rato sobre mis abuelos, compartiendo recuerdos que hicieron que me sintiera conectado nuevamente con ellos. Antes de despedirse, Dolores me entregó un pequeño paquete envuelto en papel simple. Su abuela me dio esto poco antes del accidente, explicó. Me pidió que se lo entregara si alguna vez las cosas se complicaban con la familia. Supongo que ahora es un buen momento. Dentro del paquete encontré un antiguo reloj de bolsillo que había pertenecido a mi bisabuelo y una nota breve escrita por mi abuela. Para Mateo, quien comprende que el verdadero valor no está en los objetos que heredamos, sino en las lecciones que nos enseñan. El tiempo es el único recurso realmente limitado. Úsalo sabiamente, con aquellos que lo merecen. Esas palabras resonaron profundamente en mí, mientras continuaba construyendo el legado que ahora sentía como una responsabilidad sagrada. La traición familiar que había experimentado, aunque dolorosa, me había liberado para crear algo mucho más significativo que cualquier fortuna material. 3 años después de la muerte de mis abuelos, la Fundación Garza había establecido 15 bibliotecas, otorgado más de 200 becas y salvado docenas de librerías independientes de la quiebra. Mi vida, que una vez había parecido pequeña e insignificante a los ojos de mi familia, ahora tenía un propósito que trascendía cualquier expectativa que hubiera tenido. En una fresca mañana de otoño, mientras caminaba por los terrenos de la que había sido la mansión de mis abuelos, ahora convertida en un centro cultural y residencia para escritores becados, me detuve frente a los retratos de don Eduardo y doña Carmen que presidían el salón principal. Tenían razón, murmuré, como si pudieran escucharme. La verdadera herencia nunca fue el dinero. En ese momento comprendí plenamente lo que mis abuelos habían intentado enseñarme a través de su última y más impactante lección: que la fortuna puede comprar muchas cosas, pero la integridad es algo que debes construir por ti mismo, día a día, decisión a decisión, y que al final somos definidos no por lo que poseemos, sino por lo que creamos con lo que nos ha sido confiado. Alberto y Valeria habían recibido incontables oportunidades y recursos a lo largo de sus vidas, pero habían elegido el camino de la traición y la codicia. Yo había recibido algo mucho más valioso que 30 millones de dólares. El ejemplo de 2 personas que entendieron que la verdadera riqueza se mide en el impacto positivo que dejamos en el mundo. Mientras observaba a un grupo de niños entrar emocionados a la biblioteca principal del centro cultural, supe que esa era la justicia más perfecta. Transformar una fortuna nacida del trabajo duro en oportunidades para quienes realmente las valorarían. No había mejor manera de honrar a mis abuelos, ni respuesta más contundente a la traición familiar que había intentado arrebatarme no solo una herencia, sino también mi dignidad. La última vez que tuve noticias de Alberto fue a través de un breve artículo en el periódico local. Había sido condenado por fraude en otro estado, intentando resucitar sus viejos esquemas con nuevas víctimas. Valeria, según me contó Ramírez, se había casado con un hombre adinerado mucho mayor que ella, buscando desesperadamente recuperar el estatus que había perdido. Ninguno de los dos había encontrado la paz que viene de vivir con propósito y autenticidad. En cuanto a mí, aunque la soledad familiar sigue siendo una herida que nunca sanará completamente, he encontrado una nueva familia en las comunidades a las que servimos, en los estudiantes cuyos sueños ayudamos a realizar, y en colaboradores que comparten la visión de mis abuelos. Al final, la traición que intentó destruirme se convirtió en el catalizador de una vida que nunca hubiera imaginado para mí mismo. Y en eso, quizás, radica la lección más valiosa de toda esta experiencia. A veces, lo que parece nuestra mayor pérdida puede convertirse en nuestro camino hacia un propósito mayor si tenemos el coraje de seguir adelante con integridad y compasión. Cada libro que llega a manos de un niño que nunca había tenido uno propio, cada estudiante que puede asistir a la universidad gracias a una beca, cada pequeña librería que permanece abierta en un mundo digital, es un testimonio silencioso de que la verdadera herencia de mis abuelos
nunca fue el dinero, sino la sabiduría para usarlo con propósito y la fortaleza para defenderlo de quienes solo veían en él un medio para satisfacer su propia codicia. Y esa es una fortuna que nadie podrá arrebatarme jamás. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.